Bienvenidos todos a Polémica y Café, nuevamente con Judith Hernández, Eduardo Gurría y su servidor Daniel Aysen. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Les recordamos que en este programa no damos noticias. Lo que hacemos es darle contexto y significado a los sucesos de la semana, por lo que sus comentarios serán siempre bienvenidos. Escúchelo, compártalo en YouTube, @Voces Hispanas MX. Y hoy tenemos un programa que realmente es el tema supera a todos los demás por la urgencia del mismo. Y como les dijimos en nuestra publicidad de hoy vamos a hablar de las 10 razones para no votar en las elecciones del susodicho Poder Judicial mexicano. ¿De acuerdo, Eduardo? Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Estas votaciones se están dando en un contexto absolutamente de ilegalidad por donde se vea. Es ilegal la posición de la Cámara de Diputados donde obtuvieron una mayoría de parte de Morena, una mayoría absoluta de manera no legal. También se está planteando pues, re- reordenamiento del Poder Judicial, pero a través de una elección popular. No es precisamente la mejor manera de hacerlo. En ningún país del mundo se ha hecho así, con excepción de Bolivia. Y en Bolivia, que es un mal ejemplo, la verdad de las cosas es que los resultados fueron muy negativos. Así es que sí estamos franca y abiertamente en contra de participar en este proceso, que es un proceso que tiene su origen en un berrinche, desde luego un berrinche a nivel presidencial, pero un berrinche. Y la verdad de Bueno, las cosas es que no debemos de participar en legalizar algo que no tiene visos de legalidad por ningún lado que se le vea. miren, ¿por qué no les damos primero los 10 motivos para no votar y luego nos vamos Perfecto. a elaborar cada uno de ellos? Pero los 10 motivos se los damos así rápido, por si quieren ustedes copiarlos y mandárselos a otras personas, aquí le van los 10. Uno, sería la legitimización de una reforma controvertida e ilegal. No voten. Dos, la elección judicial no respeta los principios democráticos básicos, ni de la elección de candidatos, ni de la promoción, ni de la candidatura de los mismos, ni de los méritos electorales. Tres, la selección de candidatos fue, por decirlo menos, arbitraria, sin ningún mérito y en la mayor parte de los casos sin ninguna base jurídica además. Cuatro, la desinformación ciudadana en diversos aspectos es absoluta y la confusión a la que se están enfrentando es aún mayor. Cinco, no hay ni una sola garantía ni de transparencia en el proceso ni de control ciudadano. Seis, los jueces no deben hacer políticas ni campañas electorales y los políticos no deben de impartir justicia. Siete, que el sistema judicial no mejorará con esta elección. Ocho, la elección puede ser utilizada, esta elección puede no, va a ser utilizada para controlar el poder judicial porque los susodichos jueces que no saben nada de ser jueces, ni saben nada de nada en realidad, le deben su puesto a un político, a uno, y a ese le darán toda su fe y su simpatía. Nueve, votar en estas condiciones es un acto de resignación, no de participación democrática. 10. No votar es una forma legítima de protesta y resistencia. Si hace varios años, bueno, ahorita vamos a dejarlo así porque dijimos los 10 razones y ahorita elaboramos en los 10 casos. Entonces, ya les di las 10 razones. ¿Qué te parece si ahora empezamos a elaborar en los 10 puntos Venga, uno por uno? El a ver. primero, legitimización de una reforma controvertida. Pues, Adelante. la verdad de las cosas es que esta reforma tiene su origen
en un berrinche del expresidente de la República Mexicana, que al haber designado a jueces de la Suprema Corte y sobre todo a la quien en este momento es la presidenta de la Suprema Corte, pues resultó que no fue tan dócil y se ha opuesto a muchas iniciativas del presidente o se opuso a muchas iniciativas del presidente y entonces eso hizo que el presidente se molestara tanto que inició este movimiento para reformar a través de elecciones eh, públicas la designación de jueces. Eso es el verdadero origen de este esfuerzo que la verdad de las cosas no podemos decir que es un esfuerzo ciudadano, es un esfuerzo dirigido a minimizar y a controlar el poder judicial por, el poder ejecutivo. Además, en cuanto a la legitimización, cuando usted va a votar, usted se vuelve un número. Usted valida un modelo que debilita el sistema de contrapesos al permitir que el oficialismo controle la designación de jueces mediante elecciones masivas, corruptas, sin información, sin base, sin nada. Además de que cada persona que asista será contada y le da al gobierno cifras para que alardee del éxito del proceso y justifique la narrativa de que esto fue algo solicitado por el pueblo. No se ha arrastrado y si lo jalan, no vote, aviente el papel en blanco si es usted de los arrastrados. Que le paguen su súper, que le den su tortita y no vote. Los que no votan, los que no se presenten son los más importantes. Si nadie se presentara y hubiera imágenes de todas las demás casillas vacías, no podrían presumir ni alardear de que los eligió el pueblo. Si muy poca gente lo hace, van a tener que reconocer que son ellos votándose a sí mismos. Y ojalá la próxima vez, claro, para quienes quieren saber de ortografía, cambien la B chica por la B grande. ¿Qué te parece? Bueno, En vez de votar, váyanse a votar. a votar a la playa. Muy bien. Pues sí, que La, los la voten. verdad, la verdad es que ahora nos hemos enterado de que, por ejemplo, está Morena repartiendo lo que hemos dado en llamar unos, y tú me puedes corregir, unos acordeones, o el equivalente Menú de votación. a indicarle a sus correligionarios que voten de cierta manera. Y entonces, en estos llamados, pues no es más que una forma de inducir el voto de una manera absolutamente ilegal. A estos Espérame, participantes espérame. de Morena, Mejor que eso, no es solo inducir el voto de una manera ilegal, es aceptar que la gente no solo no le importa, sino que no lo que no entiende sabe nada. Y que lo que le están diciendo a la gente es, tú nada más hacer. sigue mi acordeón. Sí, ¿Por qué? No depende de nada su vida, no depende de estas elecciones, al contrario. Si estas elecciones fracasan rotundamente, si no se avanza en este aspecto y si llegan a encontrarse jueces honestos que representen al pueblo de México, todo el aparato que están armando los morenistas para entronizarse para siempre se va a caer en pedacitos y vamos a tener otra vez la posibilidad de un México democrático, no guachicolero. así Es es. bien importante que no voten Pues para sí, que no le den ninguna posibilidad de presunción al gobierno. Déjenme explicarles. Hace unos años, cuando fue la elección a la mitad del sexenio que puso el López Obrador para poder quitar al presidente si no era popular, como si tuviera que ser popular, tiene 6 años para ser o no ser popular, pero en fin, él decidió que tenía que ser popular, bonito y simpático, ninguna de las tres cosas era él. Y sin embargo, se la llamó gente fue y le revocación siguió y del le mandato. votó, perdón, Se llamó el proceso para revocación de mandato. bueno,
Cuando la gente fue a votar, aunque votara en blanco, él pudo decir, miren cuánta gente llegó a votar y claro que quieren que me quede yo para siempre me quedo. Y quitó los términos sufragio efectivo, no reelección, y quitó todo lo que podría molestarle. Y después descubrió que le salía más barato económica y políticamente poner a su hijo para que sea el próximo candidato. Si es que llega vivo y si es que no llega guachicolero y si es que no lo entregan a los gringos, pero eso, todo eso él no lo sabía. Mientras tanto, si nadie hubiera votado, yo me acuerdo, platiqué en ese momento con el señor de Frena y él estaba enojadísimo con toda la gente y sobre todo con todos los medios de comunicación, le decían a la gente, sí, sí, ve a votar, no pasa nada. Claro que pasó porque le dieron una Credibilidad, justificación, una legalización, una credibilidad, sí. una credibilidad gracias al proceso morenaco. No se dejen provocar, no voten, que todo quede vacío, que no haya colas, que la gente pueda expresar su rechazo absoluto y rescatar un poquito la decencia y la democracia mexicana. La Segundo dignidad. punto, Tercero, dijimos, la elección judicial no respeta principios democráticos básicos. pues sí. Bueno, las reglas han cambiado durante el proceso, la transparencia ha sido mínima, si no es que nula. Bueno, vamos al principio. Uno, aquí no hay ningún principio democrático en esta elección. Si hubiera un principio democrático, habría candidatos autopropuestos o propuestos por grupos o por lo que fuera. Aquí todos son morenacos Por, propuestos por por grupos, morenacos. por grupos, colegios, asociaciones Aquí no hay civiles, nada, aquí nada. nadie está calificado para ser candidato. Aquí nada más se van a ganar un sueldo por no sé cuántos años que le van a deber para 9, siempre a 9. una sola persona, no a usted. Y si usted tiene que caer en el sistema judicial, usted va a pagar las consecuencias. ¿Qué puede hacer si no se quiere ir a parar a un punto de votación? Váyase a la marcha. Ah, no hay marcha en su ciudad, organícela. Váyase a marchar solito y que lo sigan otros cuantos. Ponga un letrero y diga, síganme los que quieran a México. Y a ver cuántos lo siguen. No va a haber muchos, pero a lo mejor hay muchísimos, quién sabe. Yo iré, caminaría atrás de usted si usted lleva una manta que diga, o un letrero que diga, síganme los que quieran a México. Por cierto, México con mayúscula y con acento en la E, por cierto. Muy bien. A ver, el Luego, siguiente punto. la selección de candidatos fue arbitraria y sin méritos claros. Déjenme ser claro. Sí, sí, déjenme también comentarles algo. ¿Se acuerdan ustedes que estando ya muy cerca de la fecha en que se iba a cerrar el proceso para poder proponer candidatos, había bien poquitos candidatos? Y entonces, entre 48 y 24 horas antes de que se cerrara, llegaron más de 20,000 candidatos. ¿Quiénes son esos 20,000? Pues personas que pertenecen a un partido político claramente a Morena. Entonces, eso es lo que le da o nos da más preocupación, que antes de que esto sucediera había como 1,800 candidatos que habían surgido de varias asociaciones, colegios de abogados, en fin, y de buenas a primeras, como veían que eran muy poquitos, lanzaron esta convocatoria y casi casi obligaron a todos o a muchos miembros de Bueno, el partido a que se inscribieran, que yo tengo con, entendido que a muchos con, los inscribieron sin su con conocimiento. se inscribieron con o sin cubrir las más mínimas condiciones que la convocatoria solicitaba. Y después tuvieron que eliminar a muchos de ellos, pero de todos modos quedó una cantidad enorme de personas asociadas claramente con el partido en el poder. Para que les quede todavía más claro, la mayor parte de estos candidatos, por lo menos los nombres que usted puedan reconocer, tienen todo tipo de delitos que los persiguen, para eso los escogieron. Porque si ellos no pagan pensión alimenticia, si están acusados de violencia contra la mujer, si están acusados de lavado de dinero, si son narcotraficantes, si son
No, No, bueno, todo eso, toda esa gente, si tienen toda esa cosa, es obvio que no pueden tener la menor preocupación por representarlos a ustedes justamente. Y el Poder Judicial, no tenga esto, por favor, es muy importante para mí, por lo menos. En Estados Unidos hay un presidente similar al que había en México y lo único que lo está parando y lo está poniendo ahora sí que de pestañas es el Poder totalmente Judicial. es el Poder Judicial, que también él escogió a los jueces y también eran de su partido, pero aquí los jueces resultaron tener ética y un poco de autodecencia y solitos los Han- jueces están han- poniéndole un alto a todo lo que es obviamente anticonstitucional. Así es. Entonces, por favor, protéjanse, protejan su vida, porque si no, va a estar todavía peor de lo que ya está. Así es. Así es, verdaderamente esto es muy, muy importante. Este proceso abierto dio mucha oportunidad de que personas que no deben de estar en el Poder Judicial, que no deben de ser jueces, que no deben de impartir justicia, entraron o se filtraron y representan pues intereses de grupos mal llamados del crimen organizado o simple y sencillamente no tienen las características para ser jueces imparciales que emitan opiniones o jurisprudencia que sea buena, positiva Mira, para vamos a explicarle la a la gente, población. porque yo entiendo también el resquemor de la gente. Yo entiendo y estoy de acuerdo. No todas las leyes son aplaudibles. Hay muchas muy cuestionables, sí. Claro, No todos los jueces son honestos. Hay muchos muy cuestionables, sí. pues sí, claro. Pero para componer ese problema, uno, habría que elegir congresistas, senadores, diputados, etcétera, respetables, responsables, que respondan a los votantes, no al partido que lo señala con el dedo. Dos, habría que revisar esas leyes y corregir esas leyes que están mal. Hay otras que están muy bien. Léase usted la Constitución mexicana, la vieja, la que tanto han cambiado. Estaba muy bien esa Constitución mexicana en muchísimos aspectos. No había que cambiarle mayormente muchas cosas, pero bueno, ya le cambiaron muchas, en fin. Y tercero, ¿hay No, mucha corrupción? Sí, sí la hay, pero la única manera de acabar con la corrupción no es metiendo miles de jueces que no, ni saben juzgar ni saben nada, es quitando, metiendo a la cárcel y quitándoles todo a esos jueces ladrones corruptos que hay. Sí, sí los hay. Hay que ir contra ellos, no contra el sistema judicial. Es bueno, es lo que yo humildemente pienso. Ahora, claro. en este caso, para ir a votar, dígame, ¿alguno de ustedes, quisiera yo saber si hay uno solo de ustedes que sepa quiénes son los candidatos que corresponden a la zona en la que están ustedes viviendo? ¿Y quiénes son esos candidatos? ¿Y qué los califica? Es más, quisiera que supieran ustedes, que me puedan decir qué califica a un candidato, ya no qué califica a sus candidatos, porque todo este proceso está tan revuelto, tan oscuro, tan mal hecho, adrede, que no es más que una ola de, ¿cómo se le llama a lo que sale del drenaje? Pues sí, la verdad de las cosas es que el producto de esta iniciativa es tan oscuro y tan terrible que desde luego los resultados han sido espantosos y prevemos que todo el proceso sea un proceso absolutamente fuera de lugar y está descomponiendo el prestigio o está afectando el prestigio que el INE ha venido acumulando como un organismo serio que organiza elecciones abiertas y serias. Ahora, ¿qué ha pasado? En esta elección resulta que los ciudadanos no van a contar los votos. Los votos se van a contar en los distritos de acopio.
y ellos van a No, ser los que van a dar los resultados y quienes van a contar los votos no van a ser los ciudadanos, van a ser los funcionarios de esos centros de acopio. Pero además de todo, ni siquiera se van a cancelar las boletas que no se utilizaron, de tal manera que podemos tener todo tipo de irregularidades en este proceso sin tener el menor control sobre los resultados del mismo. y además partan de la base de que hay varios cientos de puntos de elección en los que solo hay un candidato. O sea, En estos el, ni siquiera montaron el circo para que se viera bien, en el ni caso ahí lograron encontrar más en de el caso un candidato. en el caso del estado de Durango, esto es muy específico, hay nada más un candidato por cada una de las posiciones. Verdaderamente increíble. Bueno, además, ya dijimos, no hay garantías de transparencia ni de control, No no hay hay garantías de candidatos. transparencia ni de control. No hay. Los jueces, ya dijimos también que los jueces no deben de hacer políticas ni campaña electoral. Ya dijimos que el sistema judicial no va a mejorar con esta elección. Lo sabe usted, lo sé yo, lo sabemos todos. Y para quienes me dicen, ay, en México siempre es igual, no va a cambiar nada, todo es lo mismo, No, 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 estamos no, condenados a vivir así. No, no estamos. O sea, no no. estamos, que 30 millones de mexicanos ya no están en México, porque Sí, no quieren estar condenados a vivir siempre así. Hoy mencionaron la palabra en Ayotzinapa, es muy interesante, lo voy a meter, no tiene nada que ver, pero mencionaron la palabra cadáveres, van a buscar los cadáveres y bueno, se ofendieron todos. ¿Cómo cadáveres? Pues si son desaparecidos. No, no. Después de estos años que han pasado, ya no son cadáveres ni desaparecidos. Si en algo están, ya tienen maestrías y doctorados los que se salieron de ahí. Ya pues sí, debieron tener una maestría y un doctorado. No pueden ser ni siquiera cadáveres. Pero la realidad es que son cadáveres junto a los cientos de miles de mexicanos. de más. Si usted conoce a uno solo que haya muerto innecesariamente, tiene que desear que cambie algo en México para que esto se detenga y para que esto mejore. Así es. Yo creo que deberían de quererlo. Bueno, luego, no vote por resignación, busque la participación democrática y mire, se está dando. Ahorita tengo acá frente a la lista de 33 ciudades en las que ya va a haber, ya está organizada una manifestación, una marcha en contra de estas elecciones. 33 ciudades, para que sepan ustedes, Aguascalientes, Baja California No, Norte, Baja Baja California. California No, Sur, esos son estados, pero pero sí, sí, en pues, sí, ¿verdad? De veras. En Tijuana y en Mexicali va a haber esas En manifestaciones. Campeche, en Chiapas, bueno, voy por estados porque es lo que me mandaron realmente. Sí, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, no, Nayarit, no, no. Nuevo León, No, no Oaxaca, tiene caso Puebla, Querétaro, mencionarlos a Quintana todos. Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tabasco. Hay muchos estados donde se están organizando estas marchas o manifestaciones en contra de este proceso. Es particularmente importante que no participemos Vístase porque de de negro. esa manera no vamos a legalizar este proceso, que es un proceso fraudulento desde el inicio. Ahora mira, ahora con tantita suerte, a la mejor en algunas de esas locuras que he dicho a veces, a lo mejor esta vez tengo razón. Y resulta que todo lo que está pasando en las calles de la Ciudad de México está pasando para precisamente bloquear las elecciones y evitarte el circo y la vergüenza que va a partir de aquí, digo, no es que no lo tuviera antes, pero a partir de aquí no se va a poder limpiar la suciedad de sus vestidos y Claudia Sheinbaum. No, Porque después de esto, yo yo, entiendo que se lo dejó el Manuel Andrés, yo entiendo todo lo que ustedes quieran, pero ella es la presidenta y ella debe de encontrar la manera de pararlo y a la mejor de veras estas manifestaciones en la calle, que no organizó ella de ninguna manera, eh,
logran desarticular las elecciones y con eso pasar a otra cosa sin tener que entregar ni la susodicha soberanía nacional y sin tener que confrontar directamente a quien es realmente el causante de, ahora sí que el causante de muchas de nuestras penas. de todo este desorden. No les voy a cantar, porque les iba yo a cantar, tú No, eres la no, culpable, ¿no? Pero no, me por tienen favor. prohibido cantar. La siguiente razón, La siguiente razón, razón por la cual no votar. porque es una forma que legitimiza la protesta, más bien es una forma que legitimiza el sistema. Y lo que se tiene que hacer ahorita es deslegitimizar al sistema con una protesta y una resistencia clara. Ya es tiempo de resistir lo más que se pueda al sistema, porque si no, el sistema nos va a hacer pedazos. Vean Y a ver, ustedes lo que está pasando en recuerden, Estados Unidos y en otros países. recuerden el éxito que tuvo esta manifestación que le llamaron de color rosa para apoyar al INE y al sistema electoral. La verdad de las cosas es que es importantísimo en este caso, francamente, no participar para evitar o darle menos legitimidad a este fraude, porque no hay otra manera de describirlo, a este fraude que está a punto de generar un poder judicial absolutamente a modo y a acomodo del poder ejecutivo. En los Estados Unidos ahorita, como mencionaba Daniel, el Poder Judicial está dando una batalla campal en contra de este Poder Ejecutivo, en este caso del señor Trump, que quiere acabar con todos los controles democráticos que se han desarrollado en ese país en más de 250 años de democracia. Bueno, pues aquí en México teníamos como 35 años de haber mejorado sustancialmente las condiciones democráticas y en el sexenio pasado, pues destruimos una gran parte de bueno, de estos De este engranaje, pero Llamaje déjame explicarle a la gente, democrático. a lo mejor mi perspectiva es más inocente y menos elaborada, pero si usted cree que su familia está viviendo un poco mejor o vivía un poco mejor que a principios de siglo o a mediados de siglo, esto se debía precisamente a que hubo una liberación de México, a que hubo una, pues casi diríamos, una actualización civil y democrática en México. Sí, estoy de A acuerdo través de la y eso revolución. odio profundamente a los priistas. Por ahí siempre se quejan de que odio. Bueno, pues odio a los priistas que en su absoluta Bueno, corrupción sí, hicieron pedazos al país, hicieron pedazos a sus instituciones y le entregaron el país al priista más priista de todos los priistas, que es los morenacos de Manuel Andrés, que son lo más retrógrado, lo más bajo, lo más inculto, lo más malo del barril de los priistas. Y por eso los odio tanto y ni bueno, siquiera los odio. venga. Bueno, Me molesta su existencia, pero sí creo que tenemos que encontrar una manera de organizarnos y resistirlos y de salir de ese basurero en el que nos dejaron. Y muy bien. esta protesta puede ser una de ellas. Pues sí, Seguir el juego no nos va a sacar a ningún lado, eso me queda muy claro. muy Entonces bien. tenemos que dejar de jugar el juego y Pues esperar y sí. desear. A lo mejor la Suprema Corte viene a nuestra salvación algún día. ¿Qué va a pasar si No, esto... no, si este proceso eh, madura, este proceso de reforma judicial madura, lo que quiere y lo que se podría generar es una Suprema Corte que efectivamente no sirva de contrapeso al Poder Judicial ni al Poder Legislativo. No, bueno, si esto ya Entonces, madura, si por esto eso ya es que no hay madura que votar. realmente, suena un poco forzado, pero si esto ya madura, vean a Maduro, Sí, porque se va a claro. quedar madurando también en México.
Así es, Y o a cuando Maduro, otros millones de mexicanos tengan que salir, porque solo unos cuantos generalillos con unos cuantos morenacos se estén quedando con todo, y ustedes no tengan ninguna defensa de absolutamente nada, ni ninguna opción de hacer absolutamente nada, imagínense cómo les tiene que estar yendo a los venezolanos para estar dispuestos a cruzar la selva, a caminar por Centroamérica, a aguantar a la Guardia Nacional Mexicana, a aguantar a los de migración. Cuán mal les debe de estar yendo para aguantar todo eso. ¿Eso es lo que usted quiere para usted? con Porque tal eso de es lo no que se estar en viene Venezuela. si estos animalitos ganan. Así es. Y Es- para quienes piensen que debería yo de ser un poco más respetable, no, no, responsable tampoco. Esta gente no me genera ningún respeto, pero de ninguna índole. pues Es sí, gente que está dispuesta a vender el país, nunca tuvo principios, está dispuesta a venderlo a usted por nada. sí, bien. Muy bien. Pues, Y ahora, no sé si quieras seguir con el tema de... no, ya, yo ya agoté el tema, a menos que tú tengas algo más. No, no, no. Yo lo único que quisiera comentar es que en México estamos a punto de ver en muy pocos días situaciones que nunca ni siquiera nos habíamos imaginado de ex secretarios de Estado, a actuales gobernadores, a actuales secretarios de Estado, siendo acusados de corrupción básica, corrupción fundamental en contra del propio país y con tal de beneficiar procesos o de corromper procesos electorales como sucedió recientemente. Así es que vamos muy pronto a ver varios casos. Por ahí ya vieron ustedes lo que pasó en Baja California a la gobernadora y a su esposo. Bueno, pues se dice que ahora va a suceder lo mismo con Cuauhtémoc, el exjugador de fútbol. Va a suceder lo mismo con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, con el gobernador de Sinaloa, el Rocha Moya, y algunos otros destacados gobernadores como la gobernadora de Campeche. En fin, vamos a ver en muy poco tiempo una verdadero esfuerzo de limpieza y pues yo diría de buscar algo de dignidad de parte del gobierno mexicano en términos de dejar de favorecer a quienes no le hacen bien a México y que mal llamados se llaman crimen organizado. Mal llamado porque en realidad es el crimen organizado del propio gobierno. Eso Que no no les estamos tan cuando les seguros. dicen el crimen organizado, todo lo que están tratando es de desviarles la atención, porque ese crimen organizado responde en intereses, en sociedades y en cobertura, responde totalmente con el gobierno de la República Mexicana. Bueno, pues sí, desgraciadamente sí hay muchas conexiones entre estos grupos y funcionarios de muy alto nivel del gobierno federal. Las Esto cuales, vamos afortunado o a, vamos desafortunadamente, a verlo muy pronto. están por publicarse porque otro chapito ya le quitaron la ¿Mm? pena de muerte al chapito, hazme favor, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, tenemos que aceptar que el actual gobierno de la presidenta Sheinbaum ha logrado, pues, desarticular varias organizaciones de, pues, de Bueno, personas yo que se creo que estás dedicaban abusando al con el término narcotráfico. desarticular, pero sí estaría yo de acuerdo en que ha logrado retener algunos envíos de armas y de drogas que le han Sí. creado algún dolor o problema o a algún guachicolero, a algún organizador de Morena, a algún gobernador morenanco y también Bueno, de todos los demás bueno, es también, por que cierto. el huachicol pasó de ser un huachicol de perforar poliductos de Pemex a huachicol de barcos completos Bueno, para que de veas que sí hay combustibles, progreso. de gasolinas que se Bueno, importan a México de manera absolutamente ilegal. como sabiamente dijo el señor aquel, yo no quiero que se vayan a estudiar al extranjero,
porque ahí aprenden cosas. Bueno, pues alguien que aprendió fue el que cambió en la organización perfora el tubito, manda una cadena de camiones a Houston, que se llenen de buena gasolina y tráete la barata y la vamos a vender acá. Y que Pemex haga, por cierto, sabes que Pemex está en su peor año de producción. En el peor año de producción, eso es una de las cosas increíbles a las que tenemos que hacer referencia siempre. En el sexenio pasado rompimos muchos récords, pero rompimos muchos récords a la inversa. Por ejemplo, Pemex rompió su récord de improductividad, rompió récords de falta de productividad en la extracción de crudo, rompió récords de falta de productividad en la eficacia de distribuir medicinas y servicios médicos y rompió todos los récords habidos y por haber en hacer una desgracia del sistema educativo mexicano, que muchos años, al igual que el sistema de salud, eran ejemplos en el mundo entero. Ahora, nada más para que lo pongan ustedes en contexto, porque como les dijimos, nosotros no les damos noticias, nosotros refriteamos las noticias de los demás, pero les tratamos de dar contexto. Cuando nosotros les decimos que Pemex está en su peor año de producción, les informamos también que Noruega tiene tantísimo petróleo y producción que toda la población de Noruega, porque ahí sí, el Pemex noruego es de los noruegos, todos reciben un cheque anual de varios miles de dólares por su participación en la Compañía Nacional Petrolera. Si usted no recibe un cheque de royalties por el petróleo que vende México, usted debería estar enojadísimo con estos gobiernos que tenemos y exigir que Pemex se reestructure de la A a la Z junto con el gobierno para que sea algo honesto y productivo. Sí se puede, sí existen otros países, es más, hasta en los corruptísimos países árabes ya no saben qué regalarle de oro a Trump con lo que les sobra del petróleo. Bueno, Ustedes escucharon lo que les sobra del petróleo, mientras a México tiene que andar pidiendo prestado para financiar a Pemex. bueno, Se muy dan bien. cuenta lo que es los conjuntos y sí se puede porque hay mexicanos trabajando en Pemex, no en Pemex, en Shell y en un montón de compañías americanas que saben lo que están haciendo. ¿Okay? Esto es simplemente Prácticamente no hay, corrupción total. prácticamente en todos lados del mundo las plataformas marinas están de explotación de crudo o para sacar crudo, hay trabajadores mexicanos. Si los traemos y si no se nos robaran todo el dinero, tendríamos un Pemex que le daría un cheque a todo mundo, no una limosna, no una farmacia sin medicinas, no un bienestar que solo genera malestar, no, les daría dinero de verdad. Pero bueno, No un eso es sistema, Pemex. y no un sistema educativo que cada día logra menos y menos eficacia y eficiencia en educar a nuestros Y si quieren conciudadanos. saber lo que esto provoca, déjenme decirles, esos niños que no están yendo a la escuela, obviamente se están retrasando. ¿Retrasando en qué? Uno se piensa que se retrasan si en México a nadie le importa la ortografía, o si no ponemos mayúsculas ni ponemos acentos. No, no los ponemos porque son unos incultos. Pero si Bueno, los pusiéramos, si supiéramos leer y escribir, si pudiéramos leer ideas de otras personas en otros idiomas, en el español también, pero también en otros idiomas, si pudiéramos unir el punto A con el punto B, otro gallo nos cantaría. En México, las grandes corporaciones de electrónica, inteligencia artificial, eso, odio la inteligencia también, odio la inteligencia. Hoy estoy el día de odios, odio la sí, inteligencia artificial, pero bueno, tienen empleados mexicanos de primera línea porque saben pensar, porque son creativos, son imaginativos. No, no somos tontos, no somos retrasados mentales, nos hacen o nos hacemos. o nos quieren hacer. Pero si tuviéramos una buena educación, nos ayudarían a estar mejor todavía Pues sí. y competir con todo el mundo. La educación ya no es solo para competir entre un pueblito y el otro, entre una escuelita y la otra, es para competir con todo el mundo en todos los temas habidos y por haber, Y porque si no, por eso es tan importante
cosas como la industria maquiladora de exportación ha sido un gran éxito para México en los últimos años. Y como les digo yo, a las maquiladoras, cada vez que reciben un pedido para poder exportar, pues se convierten en nuestros verdaderos grandes campeones, porque ellos sí logran ser el primer lugar, ser tan eficientes que logran un pedido más y un pedido más y un pedido más para de esa manera enriquecernos a todos. Y el ejemplo más claro de esto es el centro de la República Mexicana durante décadas era exportador de mano de obra, era de donde más personas salían para ir a trabajar a los Estados Unidos, sobre todo, pero a otros países también, pero sobre todo a los Estados Unidos. Y ahora esa zona de México es una de las mejores regiones donde están floreciendo las universidades, está floreciendo otro sentido de hacer las cosas. Y la verdad de las Imagínese, cosas es que se debe a esta actividad de exportación de bienes intermedios y no tan intermedios, a veces hasta de pero productos también se terminados. debe a que hay programas de estudio que le Claro, permitieron a la gente vender. aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, a ser ingenieros, a copiar. Bueno, ya saben, los ingenieros, pero en fin, hay ingenieros. Mm, Sí, mm. bueno, esos construyen, como Bueno, una bueno, vez me bueno. dijo uno, a ver si tú te subirías a un puente que tenga, en vez de punto uno, punto cero de resistencia para que entiendas lo que es un buen ingeniero. Pero todo eso se puede hacer. Te puede regresar en los años 70 y 80, no es, yo sé que es otro siglo, pero los estudiantes de México que llegábamos a Harvard, a Stanford, a Columbia University, a la Sorbona, ¿cómo se llama esta? Ay, la que tiene un nombre muy chistoso, la de Madrid. Bueno, todas estas, A la Complutense. con esa Complutense, éramos de los mejores. Nadie, no le pedíamos nada a nadie. Es más, muchas veces presumíamos que en realidad éramos hasta mejores De los todos locales. los que salían de la UNAM y del Poli. Ojo, no tenían que ir a una universidad privada, en la UNAM y en el Poli. También aprendíamos mucha basura, pero llegaba un momento en que sabíamos detectar y hacer a un lado algunos, otros no, la basura. Finalmente, los que no supieron hacerla a un lado están ahorita en el poder, pero pues sí, con la basura que les enseñaron ahí en Bueno, ciencias la políticas. verdad de las cosas es que tenemos que hacer algo, tenemos que participar Tenemos el para, potencial, tenemos que aprovecharlo. tenemos Porque que, si no, ¿sabes lo que va a pasar? Lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Viste lo que está pasando hoy para el público que está en Estados Unidos? Las a ver, cuatro grandes vergüenzas del día de hoy. venga, una, Uno, ICE metiéndose en los tribunales en los tribunales, así es, a arrestar personas que vienen a presentarse a su cita del tribunal, en la corte, a así es, burlarse del sistema judicial, que por cierto el sistema judicial no lo está tomando muy en gracia y está listo para confrontarse con Trump. Por claro. cierto, Dos, Steve Banner, que es el portavoz oficial del drenaje, de la derecha, ultraderecha, de la ultraderecha, del drenaje más profundo, ya advirtió que en julio va a ser al fin la gran confrontación entre el Poder Judicial y la presidencia de los Estados Unidos. así es, Y en ese caso, dado que el Poder Judicial no tiene armas y no tiene soldados, y la presidencia sí, se vamos a poder ver si los soldados le hacen caso a la presidencia o no. Y vamos a si ver, la gente sale y para a los soldados que le hagan caso a la presidencia o no, muy bien, o si la presidencia se retracta como lo ha estado haciendo los últimos días claro. para no morir en el intento y sobrevivir un año más. Pero eso lo vamos a A ver ver, en el ahora, número verano. dos, me habías dicho que había cuatro cosas, Sí, a ver, el número dos, el tipo este que ya no puede ni hablar porque un gusano le comió la mitad del cerebro y la mitad de la garganta, señor el Kennedy, sí, Kennedy, y no me digan que no secretario me de burle de él, Salud, es que es para burlarse de él y de todos a su alrededor. Hoy salió a presumir que ya no hay que ponerse vacunas a menos vacunas, que tenga usted más de 65 años, pero sale a presumir en el mismo momento en que resurge el sarampión, la tuberculosis, la fiebre aviaria y el COVID en los Estados Unidos.
Así todas es. enfermedades que habían desaparecido. Sí, también el gusano barrenador en México, pero por lo menos se está atacando en México, donde resurgió, porque otra vez la farmacia del bienestar echó a perder No, todo lo que se había avanzado. así es. Muy Y bien. eso le está costando la Número vida a 3. miles de pobres animales, además de costarle el sustento a miles de dueños de esos animales, por no Número haberse 3. sabido proteger de eso. Número 3. Número 3. Hoy la Suprema Corte le quitó un caso a las Cortes menores, lo cual no se había visto en años. O sea, llegó y brincó y dijo, no, 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 ese caso no lo ves tú, pásamelo para acá. Normalmente esos casos se dejaban que fueran subiendo poco a poco. La Suprema Corte hoy se brincó y dijo, dame ese, venga para acá ese caso, porque esto suena ya a burla total. El caso es el caso en contra de las políticas de expulsión de ilegales de Donald Trump, donde de pronto resultó que está mandando agentes a Sí, hoyos negros en el universo inexistente. sí. Imagínese, un mexicano fue a dar a Sudán. A Sudán. Claro, habría que preguntarse si la muy oportuna embajada de Sudán o la muy exitosa embajada de Washington ya tomaron medidas al respecto y ya fueron a buscar al ciudadano mexicano que fue a dar a Sudán para rescatarlo y traerlo de regreso. 4. Y conste que, perdón, nada más quiero agregar que ese ciudadano debe ser fácilmente detectable en Sudán. Es Hombre. el que parece blanquito, ¿eh? Por si alguien quiere Es preguntarle, el el más más claro, blanquito. el más clarito. Muy bien. Pues sí, 4, ahora 4. díselo a la familia a ver si lo toma con mucho humor. 4. En Los Ángeles hubo una pequeña confrontación Pequeño. entre unos, ¿cómo le llamamos? Mexicoamericanos, Sí. porque toda la familia es nacida en Estados Unidos, que decidieron cerrar su restaurante porque no le estaban haciendo y poner un camioncito de, pues, casi diría yo de taquis, Comida, comida, sí. un camioncito de esos de taquis y de cosas, para vender más y vender mejor y para como promoción plantaron una bandera mexicana. Y más tardaron en plantar la bandera mexicana que en pasar varias camionetas a insultarlos. Yo estoy de acuerdo. Si eres americano y quieres estar en los Estados Unidos, además de tener que tienes que saber hablar inglés, tienes. Es una vergüenza que no lo hagas porque solito te estás marginalizando. Y conste que yo he estado siempre a favor de los idiomas de las minorías. Es más, mi idioma materno es un idioma de minoría. Muy Pero bien. parto de la base de que si estoy en la calle en México, tengo que saber hablar español también como el que más, bueno, más o menos, realmente más o menos. Y si estoy en Estados Unidos, tengo que saber hablar inglés. Muy bien. Digo, porque si no, Volvemos al no punto. soy parte del país. Muy bien, volvemos al punto. ¿Qué les pasó a estos jóvenes que pusieron la bandera Bueno, mexicana? llegó la policía, porque llamaron a la policía. Bueno, primero llamaron a ICE para que lo sacaran. Yo ayer en la noche tuve ganas de llamar a ICE porque tenía yo una fiesta aquí al lado de unos narcorrumberos Bueno, no y nos. dije, voy a llamar a ICE porque seguro hay ilegales ahí que vengan, que se Bueno, los lleven a todos, que muy los bien. manden a Tijuana y ahí Muy luego a bien. ver cómo se identifican para regresar. Es decir, entiendo la reacción de los que pasaron, Válgame. entiendo el mal sabor que tuvieron, pero uno, creo que el haber llamado a ICE demuestra en sí ya un malestar grave que hay en el país y un racismo profundo e innecesario. Dos, creo que los mexicoamericanos deben de tener un poco más de sensibilidad por este tiempo, un poco más de, ¿cómo se le llamaría? ¿Modestia? No. ¿Qué término usarías para decir no ser tan exhibicionistas? Pues sí, no sé, hacer Temporalmente en lo que está este gobierno, un porque no perfil les va a bajo, servir de nada. como le dicen, una traducción literal del inglés, conservar un perfil bajo. Conservar un Eh, perfil bajo y no estar haciendo sí, o sea, no nos van a exhibición. quitar la cara, no nos quitan el idioma, pero de veras, aprovechen lo que da este país, no lo confronten.
porque independientemente de la confrontación, Bueno, el país da muchas oportunidades, por eso estamos acá. Y venga. de ser posible, ayudemos a los que se quedaron allá, o sea, a los que están allá en México, ayudémoslos a que puedan confrontar a su gobierno también. Confrontémoslo acá, confrontémoslo allá. Sí es muy desgastante. Sí parece que esa es la última. Pareciera que estamos viviendo en un mundo apocalíptico. Todo No, está mal, todos son guerras, todos son matanzas, hambrunas, abusos, corrupción. Pero como hoy me dijo una persona, me dice, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que no hay en dónde publicar o en dónde hablar de la señora que está de voluntaria repartiendo comida a la gente pobre, del señor que está de voluntario atendiendo a personas enfermas, de la gente que está de voluntaria en hospitales, de la gente que hace donativos para la cura del cáncer, de la gente que está trabajando en investigación, que aunque el animalito venga a decir que él ya no va a recomendar una serie de vacunas, las necesitamos, hay que producirlas bueno. y no Lo, estamos encontrando el eco para que usted sepa que no todo está tan mal. claro que no todo está tan mal, aunque es muy preocupante que el presidente de los Estados Unidos se exprese o tenga este tipo de comentarios hacia una de las instituciones de educación superior más prestigiadas, no nada más de los Estados Unidos, sino del mundo entero. Este pleito del señor Trump en contra de Harvard no va a llegar a ningún lado más que a ridiculizar todavía más al señor Trump y a sus seguidores. No, Harvard y ha acostarle a sido los Estados Unidos, Harvard ha sido porque siempre un lugar donde ha florecido el pensamiento y ha florecido la investigación y que ha dado grandes, pero grandes avances a la humanidad. Así es que lo que el señor Trump diga y haga sobre Harvard se verá reflejado negativamente en la y historia déjame darte que una cosa más, platiquemos sobre el señor Trump. y déjame darte una cosa más, porque para el señor Trump su palabra favorita ha sido tarifas, o sea, aranceles realmente. Ujú. Bueno, acaba de decir la Corte Federal que Sí, las que no, tarifas de Trump son son ilegales y del que tiene que Congreso anularlas de inmediato. y que son materia del Congreso, no de la presidencia de los Estados Unidos. Esto es muy importante. Ahora, una persona del Financial Times acaba de generar un apodo a todo esto de las tarifas y dice que todas estas nuevas políticas económicas de Trump se llaman el taco trade. Y taco quiere decir Trump always chickens out, que quiere decir que siempre se raja o siempre se echa para atrás. Y la verdad de las cosas es que esto está sucediendo. El día de hoy él bajó o no bajó, aplazó el tiempo para que entraran en vigor algunas otras pues costos arancelarios extraordinarios a los países de la Unión Europea. Y así ha pasado con Pido, todo. pido, pido. Venga, Los países de la Unión Comunidad Europea. Europea dijeron Sí, que estaban en contra de las tarifas porque si se suma la cantidad de dinero que los americanos pagan por productos europeos sí, y se compara con la cantidad de dinero que los europeos pagan por productos y servicios de los Estados Unidos, y servicios. resulta que la balanza está totalmente balanceada, que no hay que balancear nada, que solo un retrasado mental que solo sabe sumar productos, se le olvidaría sumar servicios. Y es Sí. que, La como verdad, dicen por allá, también dijeron eso hoy, hay 400,000 plazas abiertas para gente que quiera trabajar en fábricas manufactureras en los Estados Unidos. no 400 hay, mil que no nadie ha hay. llenado en los últimos 2 meses. Así ¿Por es. qué? Porque la gente en Estados Unidos no quiere manufacturear, Ya no quieren quiere, trabajar.
a Pues, nivel no, de pues no sé si fábrica. no no quieren ese esfuerzo o ese trabajo físico, quieren el trabajo, En las el oficinas, tiktoqueo, de finanzas, de computación, de cosas de ese así tipo, es. que son los servicios. Ahora, en las economías más desarrolladas, las economías primero pasan por el sector primario, que es agricultura, después pasan por el sector secundario, que es la industria, y después pasan, cuando se desarrollan todavía más, a este sector terciario, donde los servicios son más importantes que inclusive la manufactura y desde luego que la agricultura. Eso es lo que le pasó a los Estados Unidos, y pensar en regresar a esta economía secundaria en los Estados Unidos es un absurdo. Pero voy a Es regresar a tu contrario. tema. En esa tercera etapa, el haber servido como imán para atraer de todo el mundo, voy a decir, no sé si a las mejores mentes, porque A me las estaría yo mejores, adornando a mucho, las mentes cuando menos con más imaginación. a las mentes con más imaginación o con más ganas de trabajar o con más o con menos fijaciones o con menos problemas. El simple hecho de haber traído a toda esa gente a Estados Unidos, volverla americana, bañarla dentro de estas universidades americanas y luego soltarlas a que se investigaran, Produzcan. desarrollaran productos, servicios, etcétera, dentro de los Estados Unidos, le permite a Estados Unidos Fue una el mejor vanguardia y negocio. unos ingresos extraordinarios Ha sido el que mejor hoy negocio. Rubio quiere parar parando visas a los estudiantes chinos, en vez de pensar, oye un momento, ¿cuántos de estos chinos que además trabajan como animales, los cuales digo mis respetos, no descansan nunca, no duermen, no comen, pues están todos flaquitos, eso es horripiloso, pero ¿cuántos de estos chinos no vienen a estudiar a Estados Unidos y se quedan acá? Ya no regresan a China Pero porque no nada más chinos, chinos, noruegos, no, no, japoneses, bueno, es que todos, hoy Rubio dijo que va mexicanos. a parar las visas a estudiantes que vengan de China. Pues eso lo único el único resultado de ese tipo de acciones absurdas y torpes, y sobre todo de una visión cero cero, eso lo que va a lograr es echar a perder una de los sectores que mejor funcionaban de todos los Estados Unidos, que era la educación superior. La educación de maestrías y de doctorados en los Estados Unidos era muy eficaz, muy eficiente, y además llegaban Muy productiva. llegaban muchos alumnos de muchos lugares del mundo, que luego, ¿qué hacían? Pues tenían relaciones con con sus compañeros americanos, y era el mejor negocio para los Estados Unidos. Y que Pero, además si se regresaban a sus países, claro, se regresaban con un sentimiento de afinidad hacia los Estados Unidos, de lo afinidad cual le daba un absoluta, soft power muy particular a Estados Unidos, a claro. pesar de sus políticos que intentaran constantemente echarlo a perder. En cambio ahora están generando, al contrario, políticas de resentimiento y de molestia, porque están abusando de quienes ya confiaron en venir a los Estados Unidos, y en la mitad de su esfuerzo académico le están diciendo, no, pues a lo mejor te tienes que ir. Es Pero, verdaderamente casi criminal, pero no además desde luego agreguemos, para los muchachos, pero sobre todo para el prestigio del... sí, a mí los muchachos me preocupan, pero no tanto. Los que me preocupan más es la sociedad en general Bueno, de ambos lados. quién sabe qué Porque a lo pasó. mejor sí hay algunos que no deberían de estar acá o que deben estar No, arrestados, bueno, que pues también deben, pero igual que en todos lados. que Hay vi- algunos que vienen y se la pasan bebiendo todo el tiempo y bueno, pues ayudan a la economía local nada más. Pero, pero los que vienen, estudian y se quedan acá no, y no, desarrollan acá ciencia, tecnología, tú empiezas a ver de dónde viene toda esta gente y hay muy pocos nacidos en Estados Unidos. por eso, pero entonces es un absurdo hacer lo que están haciendo, es una visión cero cero en lugar de ser una visión amplia, global, inclusiva. Esta es una visión exclusiva y absurda de casi, casi no pueden ver enfrente de sus narices. Así es que Pero, pero, pero pues ni modo. afortunadamente, si El de Poder veras a Judicial. estar la reacción del sistema judicial y de la ciudadanía de los Estados Unidos, van a salir de esto más robustecidos,
con una Pues todavía sí, mejor imagen y más seguros de la validez de su sistema, así que es. a pesar de todo lo que se diga, como alguien me dijo hace muchos años, en aquel entonces no estaba yo muy de acuerdo, pero hoy sí, conozco muchos sistemas, pero la verdad es que este es el menos malo. Es el menos malo, claro. La Y un democracia sistema en el que con puedo mucho es. opinar, podemos tener este programa, podemos hablar, podemos criticar, podemos pensar, podemos invitar a otros, a quienes invitamos, solo de vez en cuando se asustan algunos que invitamos de algún lado para que no se vaya a escuchar su voz porque le tienen miedo. Pero normalmente hay gente valiente que sí sabe expresarse, defenderse, proponerse. Y, y todo esto está mostrando que el sistema no está destruido, que aparentemente requeríamos de que alguien nos despertara. Y ahora va a resultar que Trump, dentro de todo lo malo, lo vamos a llamar el presidente despertador. No, no, yo no estoy de acuerdo que sea el presidente despertador. Sí está despertando la posibilidad de que la sociedad se exprese de manera más organizada en contra de personas así como él. Pero déjenme decirles otro de los grandes errores, creo yo, que el señor Trump, de los cuales el señor Trump se va a arrepentir, esta guerra que acaba de iniciar contra la televisión pública y el radio público en los Estados Unidos, llamado PBS y KPBS. La verdad de las cosas es que es casi criminal pensar en que estas estaciones, tanto de radio como de televisión, tengan que ser coartadas o eliminadas porque no están de acuerdo con las políticas del señor Trump, según el señor Trump. Pero la verdad de las cosas es que tanto las estaciones de radio como las estaciones públicas de televisión en todos los Estados Unidos son extraordinarias órganos de información pública que son de una calidad extraordinaria y han sido de una calidad extraordinaria desde que se fundaron. Para quien Eso no lo sí, recuerde, eso decíamos de Radio Educación cuando estaba claro, bajo la dirección de Raúl Cosío de Villegas. Raúl Cosío Villegas. De los mejores, las mejores mentes de México estuvieron ahí. Bueno, pues en los Estados Unidos, PBS y Public Radio también las mejores mentes de los Estados Unidos han pasado por ahí y es una verdadera lástima que el señor Trump, No es lástima, es bueno porque las va a despertar. Que por cierto, para cerrar, ya sabes que siempre quiero cerrar con algo así positivo, cuestionable. venga, Bueno, el tema anterior, el de Trump, lo dejamos como yo lo dejo, como que a lo mejor Trump va a ser el presidente despertador. Y no, para los que nos están escuchando en Estados Unidos, no lo sufran. Al contrario, Trump los está motivando a ustedes a actuar, a hablar, a lo mejor hasta a asociarse y a reunirse como no lo habían hecho antes. Qué bueno, eso es bueno. Síganse asociando, síganse reuniendo y síganle diciendo a los que trompistas que están quitando vacunas, que están quitando tantos beneficios que teníamos, síganlos acorralando para que podamos ganar este pleito. Eh, en las pero próximas elecciones legislativas. Acuérdense de todo esto que está sucediendo en los Estados Unidos y que está casi empujando a los Estados Unidos a una recesión después de que a Trump le dejaron una economía boyante y con un crecimiento después del COVID bastante, pero bastante bueno. Y ahora estamos viendo un decrecimiento importante y sobre todo una pérdida de prestigio de los Estados Unidos como el gran garante de las democracias y sobre todo como el garante y el impulsor de el, de una paz universal, mala pero del paz, comercio internacional. de un cierto orden sin tanto desorden. Que por cierto, nada más para terminar con una curiosidad que no tiene nada que ver con los temas que tratamos hoy, o a lo mejor sí. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada, hablamos de un libro que se llamaba Los nazis en México? Válgame Dios. Y Sí, platicamos incluso con el autor y bla, bla, bla. Y bueno, pues resulta que el libro no existe. Bueno, no está disponible, no lo encontramos en ningún lado. Y yo no sé si están haciendo con ese libro la reversa de lo que hicieron con el libro de Dianética. Cuando se publicó el libro de Dianética, los dianeticistas
se fueron a comprar el libro como locos para asegurarse que el libro subiera cada semana en los índices de ventas y fuera el libro más vendido. Yo creo que aquí alguien, y casi me atrevo a decir, quizás, ¿quién será bueno? Azcárraga. Mm, Está desapareciendo el libro porque exponía los nexos de telesistema mexicano con el partido nazi. Que por cierto, y para terminar así, pero dramáticamente, hoy descubrí algo que no sabía yo. Dime en dónde se estableció el primer campo de concentración alemán que incluyó también un laboratorio de experimentos médicos inhumanos, en cuándo y en qué país. tengo entendido que en Polonia, ¿o no? No, ¿No? ¿Dónde fue? el primer país en el que se instituyó un campo de concentración alemán, en el cual se llevó a cabo la destrucción del 80% de la población nativa local. Y se establecieron centros, laboratorios pseudomédicos, de los cuales se enviaron los cráneos de las víctimas a Berlín para que siguieran siendo estudiados. Fue creado Tampoco. en Namibia, Mm, África, África Occidental, Namibia, y fue en 1904. Quiere decir que los campos de exterminio y todo, a pesar de la lavadita que les dieron verbalmente de que son nazis, realmente no eran nazis, eran alemanes. Y que bueno, Hitler no inventó nada más que reaplicó lo que los buenos alemanes de África estaban haciendo, porque la única manera de quedarse con todas las tierras y con todas las posesiones de Namibia era matando pues a los namibienses. bueno. Que por cierto, hoy también descubrí que empezaron una acción para tratar de recuperar las tierras que todavía no recuperan. Pero a ver, ¿quién se hubiera imaginado que las raíces de Auschwitz estaban en Namibia en 1904 y Muy que la bien. ausencia de crítica o de suficiente oposición a este tipo de situaciones provocó su explosión posterior? Es lo mismo que estamos viviendo hoy. Tenemos que estar activos, exponer y criticar para evitar que esto explote, se cree mayor o regrese a mordernos posteriormente. Muy bien. Muy bien. ¿Y ahora qué? La parte curiosa. No, pues esa es lo que yo consideré que Ah, era la esa es parte la parte curiosa. curiosa. Muy bien. No dije simpática, nada más dije curiosa. Perfecto. Muy bien. Así que bueno, La verdad de las cosas es que también en los Estados Unidos estamos, se está entrando en la fase de, pues la época de grandes tormentas tropicales y vamos, ojalá que no, pero vamos a ver qué consecuencia tiene que la administración Trump haya eliminado de manera muy importante recursos humanos y financieros a organismos como FEMA y otros organismos que cuidaban o cuando menos alertaban sobre la posibilidad de tener tormentas tropicales con grandes consecuencias en contra de, sobre todo, de las zonas costales en los Estados Unidos. bueno, pues ahora que ya sabemos más, que ya tenemos más conocimientos, que ya nos sentimos un poco mejor, sabemos que viene la confrontación. Ya nos avisó Steve Ballmer que van a Bannon. venir que van a venir en verano. No se preocupe, vamos a pelear, vamos a defender nuestro sistema, vamos a ganar porque tenemos razón, porque somos más Así y es. porque somos el futuro, porque si no, no va a haber futuro. Porque así Así como que decimos no voten en la para la reforma judicial, decimos voten en las próximas elecciones legislativas en los Estados Unidos para que haya quede mucho más balance entre el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Así es. Y por hoy, a nombre de Judith Hernández, Eduardo Gurría y su servidor Daniel Aysen, les agradecemos su atención a este programa. Obviamente, si ya lo están escuchando, pues ya saben que estamos acá en YouTube, pero manden el programa a sus amigos, a sus enemigos, a su suegra, a su consuegra, a quien quieran. Mándelo, algunos lo van a disfrutar, a otros mándeselos como venganza, pero mándeselos. Y
claro, envíenos sus comentarios, sus sugerencias. Tienen nuestro correo, Daniel, Sus comentarios son lo que nos da verdaderamente razón de seguir haciendo estos programas. Muchas gracias. Así es, y todos los leemos y a todos les hacemos caso. Así que muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, que esperemos que don Daniel llegue menos, con menos incentivos que hoy, Así es, con menos temas también y disfrutando de la no elección. disfrutando de no votar.